Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mamis y papis? Pues por fin llegó el día tan esperado por muchos de ustedes. Por fin vamos a tener a la doctora Ana Isabel Rodríguez García y déjenme contarle un poquito sobre ella. Fíjense, ella es pediatra por la Universidad de Guadalajara, es neuróloga pediatra por la UNAM y ella es neurofisióloga clínica también por la UNAM. Neuróloga pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría y neurofisióloga clínica egresada del Hospital Español. Ahora, fíjense, qué interesante esto, porque no solo se queda ahí los estudios que la doctora tiene. Tiene posgrado en errores innatos del metabolismo por la Universidad de Chile. Tiene una estancia en Cleveland Clinic, en el cual estuvo específicamente en el programa de epilepsias. Dentro de las certificaciones está certificada por la Academia Mexicana de Pediatría, la Academia Mexicana de Neurología, la Academia Mexicana de Neurofisiología y aparte tiene certificación por el Grupo Proceda para el diagnóstico del autismo. Le doy la bienvenida a la doctora Ana Isabel. Esta va a ser una charla pues muy en confianza porque lo que queremos más que hablar de términos médicos es aclarar absolutamente todas las dudas de los papás. Muchísimas gracias, doctora Citlali. Es un gusto estar compartiendo la información que yo tengo. Citlali, déjenme comentarles que aparte de ser una excelente amiga, es una excelente doctora. Siempre ha sido una excelente pediatra, no solamente desde ahorita. Y pues es un gusto estar aquí. Espero que la información que les podamos dar sea de mucha utilidad y que les genere, que aclare muchas de sus dudas y que les sirva para el manejo de sus pequeños. Así es, bueno, pues el motivo de que estamos platicando con la doctora Ana es porque vamos a aclarar lo que respecta al trastorno del desarrollo del lenguaje. Pero fíjense que esto es muy importante, vamos a iniciar desmenuzando las cosas. Nosotros como pediatras, porque ambas somos pediatras de formación inicial, como parte del seguimiento del niño sano durante incluso el primer año de vida, evaluamos el neurodesarrollo. Y como lo hemos platicado en otros videos, parte de lo que se evalúa en el neurodesarrollo es la comunicación. En este caso vamos a hablar de un trastorno de comunicación que es el trastorno del lenguaje. Y fíjense qué importante es esto porque el lenguaje es el vehículo de comunicación más importante que nosotros tenemos y tiene una total repercusión cuando hay un trastorno en la vida social, académica y emocional de nuestros pequeños. Nuestro objetivo principal es decirle a ustedes cuáles son los datos de alarma para que puedan sospechar, quién es el experto y dar algunos tips para ayudar. Pero, ¿qué te parece, Ana, si iniciamos platicando sobre qué es el lenguaje? Muy bien, el lenguaje es una de las herramientas o instrumentos más importantes que nosotros tenemos para poder desenvolvernos, poder desarrollarnos en nuestro medio, a cualquier nivel. En un aspecto tan sencillo desde que el bebé está en la pancita de la mami hasta el momento en el que nace y se da el primer contacto y la mami establece este vínculo por medio del lenguaje y luego cuando el bebé empieza a emitir sus primeros sonidos, o sea, el lenguaje está presente incluso y lo percibimos desde la semana 32 de la gestación y es esta una herramienta que nos va a permitir conocer el mundo, desarrollarnos dentro del mundo y poder desarrollar todas nuestras capacidades y por supuesto es uno de los grandes elementos de los hitos del neurodesarrollo. De hecho, así como lo mencionaste, uno de los apartados del neurodesarrollo tiene que ver específicamente con lenguaje, otros apartados son los apartados motores, los apartados social, pero el lenguaje tiene tal importancia que se tiene que evaluar de manera muy separada. Todos nuestros sentidos son de vital importancia para que podamos desarrollarnos de la mejor manera, es decir, si nuestra vista está íntegra, si nuestros oídos están íntegros, si nuestras sensaciones están íntegras, entonces nuestro neurodesarrollo seguramente va a ser un neurodesarrollo de calidad. Claro, qué importante. Fíjate, Ana, que en una ocasión me sucedió en consulta que me platicaba una mamá después de que nosotros pudimos identificar que su pequeño tenía un trastorno del desarrollo del lenguaje
que de manera inicial ella se molestaba muchísimo cuando llegaba un familiar o un amigo y le decía, oye, como que, vamos a decir Pedrito, ¿no? Por no decir nombres, como que Pedrito no habla mucho, como que no pronuncia bien las palabras. Y ella ya en el momento en el cual hicimos el diagnóstico, empezamos la terapia y todo, decía, bueno, es falta de información, porque yo como mamá me enojaba que alguien me dijera esto, porque yo decía que él hable cuando quiera. O sea, y eso es un error muy grande que cometemos porque los niños no es que hablen cuando quieran. Hay hitos, como decía Ana, es decir, situaciones específicas que se tienen que cumplir, en este caso del lenguaje, para ciertas edades. Entonces, el famoso niño flojito no es normal, el famoso, pues es que yo hablé a los 4 años, pues es que entonces tú estabas mal. Y aquí de lo que se trata es de identificar de manera temprana. Porque fíjense que aquí yo les tengo un dato bien interesante. El Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard afirma que durante los primeros años de vida hay periodos más activos en las conexiones neuronales para poder tener un mejor desarrollo. Si nosotros identificamos estos trastornos de manera muy temprana, podemos ayudar a que nuestros pequeñitos se emparejen y no tengan problemas pues en el aprovechamiento, en la escuela, pero sobre todo, fíjense esto, porque también me pasó. Una mami que me decía, bueno, uno como mamá lo que quiere es escuchar la voz de sus pequeños, y cuando va su primer día al kinder o segundo año de kinder, tercer año de kinder, y el pequeño conoce a un amiguito y el pequeño quiere decirle a la mamá cómo estuvo su día, cómo se llama su amiguito, pero resulta que no puede hablar o Claro. resulta que no tiene una buena pronunciación, entonces eso causa mucha frustración tanto en el niño como en la mamá. Esta parte, ¿no? Sí, eso es algo súper importante. Mencionaste varias cosas que son de gran relevancia. Uno de ellos son los periodos de sinaptización. Esto es el periodo en el que empiezan a desarrollarse más conexiones en nuestro cerebro y por supuesto que esto es a gran escala o es muy abundante en los primeros años. Por eso es bien importante que todo se identifique de manera temprana porque de cierta manera se puede decir que si tú intervienes en cuanto te des cuenta que hay un discreto problema, entonces podrías cambiar en gran medida la calidad de este niño. Y parte de lo que mencionas es algo bien cultural, que por ejemplo de que tu niño no tiene 4 años y no habla, no te preocupes porque yo hablé a los 4 años y en mi familia hablamos a los 4, incluso algunos hasta los 7 años. Eso es algo bien importante porque existen trastornos genéticos heredofamiliares relacionados al retraso del lenguaje en cada familia. Entonces, si alguien de otra familia te menciona que ellos hablaron hasta los 7 años, quizá dentro de su familia exista un trastorno, realmente no es la normalidad. ¿Y cómo se determina la normalidad? Esto se determina en base a una gran cantidad de pacientes, es decir, no es necesario solamente con la experiencia que yo tenga o la experiencia que tengan mis primitos y mis vecinos para decir que es algo verdadero, sino que se necesita la experiencia de una gran cantidad de niños, de cientos, incluso miles de niños. Se toman miles de niños que tienen un desarrollo, se ven de esos 100 niños, por ejemplo, cuántos niños hablaron a los 2 años, cuánto a los 3 años, cuánto a los 4 años, y en base a eso se empiezan a establecer normalidades. Aparte, existen, por supuesto, algo que se llama, que son los trastornos del lenguaje y existen otras cosas que son los problemas del lenguaje. Si podemos identificar de manera temprana un problema de lenguaje, entonces es algo que se puede modificar fácilmente con una intervención temprana. Es bien importante, ahora tenemos ya varias herramientas. Me ha agradado mucho la experiencia, sobre todo que he obtenido con las escuelas primarias, porque no sé si tú te acuerdas, Citlali, pero antes yo no tenía psicóloga en mi escuela. No, yo Y tampoco. ahora la verdad que la mayoría de las escuelas ya cuentan con un psicólogo o ya cuentan con algún especialista, algún apoyo de USAER, por ejemplo, en donde si el maestro ve un discreto retraso, inmediatamente capta a este niño, les hacen unas primeras evaluaciones y después lo mandan con nosotros para hacerle una evaluación completa. Fueron medidas que se tomaron en los últimos años
debido a la gran cantidad de problemas que hay en el aprendizaje, pero no solamente en el aprendizaje, porque aprendizaje no solamente es eso, es también lenguaje, es atención, es socialización, son muchas cosas. Entonces, a mí realmente me ha dado mucho gusto saber que ustedes tienen un primer foco de alerta. Yo le he captado hasta la primaria, me encantaría que fuera mucho antes, pero me he dado cuenta que en los preescolares no hay tanto este foco. Entonces, es bien importante eso que mencionó la doctora Citlali. Realmente el niño flojito no existe. Eso hay que borrarlo de nuestra mente. No existe el niño flojito. Si su niño se está tardando en adquirir alguna habilidad, ya sea en este caso el lenguaje, es bien importante que ustedes, en lugar de quedarse con la duda, en lugar de esperar a que se cumpla más tiempo y que se resuelva de manera automática, acudan con un profesional, ya sea de primera instancia con un pediatra, y si es necesario que los canalice con un neuropediatra, porque identificado de manera temprana es algo en lo que se puede intervenir. Y hay que tomar en cuenta que no tenemos toda la vida para aprender a hablar, o sea, tenemos ciertos periodos críticos donde si aprendemos el lenguaje en los primeros años, sobre todo en los primeros 5 años, va a ser más fácil que yo adquiera el lenguaje. Y si lo hago probablemente ya que pasa este periodo, obviamente dependiendo de las causas, porque hay muchas causas, pero es bien importante, si atendemos algo en los primeros meses, en los primeros días que lo identificamos de manera rápida, no se queden con la duda de, es que está flojito, es que se está tardando como todos mis familiares. Realmente necesita una intervención temprana que puede cambiar su calidad de vida. Por supuesto, miren, amigos, es muy importante esta parte, vamos a ir desglosándolo, fíjense. Un trastorno en el lenguaje puede ser debido a muchas causas, pero una de las cuales se tiene que descartar de manera inicial es que el pacientito no tenga un trastorno auditivo. Por eso es de suma importancia el tamiz auditivo. Muchas instituciones de salud pública lo tienen como parte de los servicios que se dan, muchas no, lamentablemente, pero es fundamental que nosotros como papás, ahora que tenemos todo el acceso a la información, hagamos el tamiz auditivo. Este se puede hacer desde el nacimiento, no hay una edad límite, obviamente se recomienda antes de los 6 meses para, como dice Ana, poder intervenir de manera temprana. Entonces tenemos que checar, fíjense que nuestro pequeño no vaya a ser que no hable bien porque a lo mejor tenga una deficiencia auditiva, por un lado. Otra, es muy importante descartar que no tenga una discapacidad intelectual. El lenguaje puede ser uno de los primeros focos que me diga que algo no anda bien. Hay que descartar a lo mejor que no estemos iniciando con síntomas de algún trastorno del espectro autista. Entonces, como tal, establecer que no hay una condición médica y orgánica que esté afectando a nuestros pequeños, porque eso puede tener muchas consecuencias y aparte, si nosotros lo diagnosticamos a tiempo, si pertenece a un grupo del espectro autista, clasificamos y se ocupa algún tratamiento farmacológico o un tratamiento conductual, se implementa. Si hay alguna deficiencia auditiva, pues obviamente actuamos y se implementa. Claro, eso es bien importante porque tienen que saber los papás que el tamiz auditivo es algo que se hace casi de ley en todas partes y es algo que de hecho ustedes pueden buscar. En los primeros días de nacimiento de su bebé se hacen 2 cosas. Uno es el tamiz del piecito, que eso también tiene una gran relevancia y seguramente después la doctora Citlali les va a poder ampliar un poquito más al respecto. Y la otra parte es el tamiz auditivo. Esta prueba es una prueba bien simple, se pone solamente una pistolita en cada uno de los oídos, se emite una especie como una especie de sonido y es algo que no duele, no molesta, es algo que se hace muy rápido. En menos de 30 minutos le dicen si la señal pasa o si no pasa. Si la señal pasa, entonces en ese momento les dicen el tamiz auditivo es totalmente normal, su hijo aparentemente escucha bien. Y si la señal no pasa, se repite de nueva cuenta o se tiene que repetir por si a alguno de ustedes les pasa que les hacen el tamiz auditivo y que les dicen regrese después porque creo que en este momento salió alterado. Es bien importante que sí regresen a corroborar que la señal pase porque lo que sigue a continuación es que si la señal no pasa, se tiene que hacer otro estudio más profundo para evaluar si la audición de su pequeño es adecuada o no.
En esto es muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de las primeras valoraciones que se hacen en un niño que tiene un trastorno de lenguaje está la evaluación auditiva. Tenemos que asegurarnos que oímos de manera adecuada para asegurar pues que el niño puede adquirir el lenguaje. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos el lenguaje por imitación. La imitación en cuanto a lo que escuchamos son los primeros medios por los cuales nosotros vamos a empezar a desarrollar el lenguaje. Mira, aquí aprovechando que estamos hablando del tamiz auditivo y los diagnósticos de deficiencia auditiva, nos escribió una mamá, Jessie Acosta, que dice que su hija tiene 1 año 6 meses, habla muy poco, muy pocas palabras. A ella le diagnosticaron que no escucha por el oído derecho, que si ese diagnóstico puede cambiar al cumplir ella 2 años, o qué le sugeriríamos nosotros para darle seguimiento a esa disminución de la audición de uno de sus 2 oídos. Eso, siempre que les digan que su niño no escucha de un oído, hay que repetir el estudio por lo menos dentro del primer año. Por ejemplo, si a los 6 meses me dicen mi niño no escucha, en menos de 3 meses yo tengo que repetir la evaluación, porque pueden pasar 2 cosas. Dentro, el oído no deja de madurar más o menos hasta los 2 años de edad. Entonces, en el primer año todavía puede ser que se esté dando un proceso de maduración. Pero si a ella ya le dijeron en una ocasión que su niña no escucha, es de súper vital importancia que acuda a hacerle una nueva evaluación, y si sigue saliendo que ese oído no escucha, entonces hay que pensar en una intervención. Tenemos la ventaja de que esta niña escucha del otro lado, entonces tiene, por lo tanto, ese oído que la salva de estar escuchando todo. Pero lo adecuado es que el otro oído también sea valorado, sea manejado, y que se vea si necesita alguna especie de intervención. Eso es muy importante. Perfecto. Fíjate, nos escribe Joana Campos, ella dice que es maestra de preescolar y dice que ellos realmente implementan muy buenos filtros para evaluar a los pacientitos, se apoyan con CAPEP y USAER. Entonces, eso, qué padre, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Entonces, sí. Miren, amigos, si nosotros identificamos esto, de manera inmediata tenemos que ir con un especialista. El especialista nos va a decir, ¿sabes qué? Evaluamos oído, no es oído, evaluamos discapacidad intelectual, no es, evaluamos no entra en un trastorno del espectro autista, sabes que orgánicamente no hay ningún problema. Si tu chaparrito tiene un trastorno en el lenguaje y no tiene un problema orgánico, entonces él ya entra en un grupo que se llama trastorno específico del lenguaje, que como tal ya está descartado por completo las causas orgánicas. Ustedes tienen que entender esta parte. El lenguaje está comprendido por 2 situaciones. Tanto la comprensión del lenguaje, es decir, lo que tú le vas a hablar a tu pequeño, que él realmente te lo entienda, como la expresión del lenguaje, porque más adelante vamos a hablar, pero una de las maneras que podemos analizar es cuando tú le das una indicación muy larga a tu pequeño, o en una oración le pides, ¿sabes qué? Sube y me traes la bolsa, y entonces le dices a tus papás que me traiga el cepillo de dientes, y entonces vas allá. Entonces el niño se queda así porque no es capaz no solo no de expresarse, sino la comprensión tampoco es adecuada. Esa parte también es necesaria comentar. Claro, eso es algo súper importante, y es la razón por la que los niños deben ser evaluados por un médico profesional. De hecho, las maestras, a mí es algo con lo que estoy muy contenta, porque USAER y CAPEP tienen un programa increíble de detección. Gracias a eso yo he visto muchos niños y han sido valorados y les hemos descartado muchas cosas, y es un programa que nos apoya muchísimo. Pero ellas hacen una detección primaria que es importante, y lo siguiente sí es mandarlo con el médico, porque como médicos tenemos un pensamiento, un punto de vista diferente, y tiene que ver con descartar otras patologías. Claro. Nosotros normalmente nos guiamos con la guía, los criterios, y estos criterios, la verdad que pocas veces en medicina hay algo que es como el gold estándar, o lo dorado, que significa que si tu niño, no sé, hace esta cosa y esta cosa, el 100% estamos seguros de que va a tener ese diagnóstico. Sin embargo, en estos apartados que tienen que ver con los trastornos del lenguaje, los trastornos de la comunicación, siempre hay un pequeñito apartado que dice que
es ese diagnóstico, a menos de que tú puedas descartar o que no se explique esa alteración por otra enfermedad, como cuál, las que mencionó la doctora Citrale. Y un médico te puede dar este punto de vista. Cuando tú llevas a tu niño y se evalúa porque tiene un trastorno del lenguaje, entonces lo que nosotros hacemos de manera automática, ok, él no habla. No, él realmente no habla porque nunca entendió, porque nunca escuchó, o a lo mejor realmente él no emite ningún sonido, sin embargo entiende todo lo que yo digo. Y parte de estos, toda esta gama de diagnósticos que ya les mencionó la doctora Citlali, es lo que podemos observar durante la consulta médica. Y en base a esto tenemos que descartar otras patologías. Cuando descartamos otras patologías, ya podemos decir, como lo mencionó la doctora Citrali, estamos hablando de un trastorno puro del lenguaje. Y cuando no, también es súper importante porque por supuesto que la falta o la alteración del lenguaje puede ser el principal síntoma de otras tantas enfermedades. Entonces es importante la evaluación tanto si se trata de un trastorno puro del lenguaje como si es tan solo una de las manifestaciones de otra enfermedad, claro, que también se puede atender de manera rápida y oportuna. Claro, nos dice Yadi Cardeña, mi nieta es evaluada en el kinder por USAID porque tiene problemas con el lenguaje. Rubí Gamboa dice, yo tengo una niña de 3 años y sus palabras son confusas, muchas. ¿Se podría decir que es un problema del lenguaje? Depende, por ejemplo, tenemos, ¿cuáles son algunos de los datos de alarma que podemos tener? Los niños empiezan a hacer ciertos sonidos ininteligibles a partir de los 2 meses de edad, como nada más decir, o alguna vocal, por ejemplo. A partir de los 6 meses de edad ya se empiezan a hacer como algunas combinaciones como ba, lo que se llama el balbuceo, que muchos papás dicen, mira, ya dijo baba o ya dijo mamá, pero realmente ya platica. Es sí. Lo que es más fácil pronunciar y aprender. Más o menos al año de edad ya tuvo que haber dicho por lo menos una palabra. A los 2 años de edad, por lo menos ya tuvo que haber dicho 50 palabras y a los 2 años ya pueden decirle algo como mamá, leche o quiero agua. Entonces, y a los 3 años, obviamente es más difícil contar el número de palabras, pero van arriba de 250, pero ya nos pueden hacer frases más completas como de 3, o sea, una oración de 3. Mamá. 3 palabras. Mamá, dame agua. Entonces, esta es de manera muy rápida uno de los focos que nosotros podemos medir. Por ejemplo, también más o menos a los 4 años de edad, un niño ya se tiene que entender bien todo lo que está diciendo. A los 2 años de edad, tu niño puede estar hablando y puedes entenderle el 50% de lo que él está hablando y se considera normal. Pero si ya tiene 4 años y le entiendes el 50% de lo que habla, entonces estamos hablando de que tenemos un problema. Y en el caso de particular de quien nos escribió ahorita, que tiene 3 años, pero no sé si a esto se refiere que no le entiende el más del 50%, entonces sí tenemos un problema de lenguaje. Así es, Rubí Gamboa. Lo ideal sería que acuda a valoración para poder ver específicamente el caso de tu chaparrita. Dice Yanine García de Hernández, mi hija tiene 8 años y tiene problema de lenguaje, pero no me han sabido decir precisamente qué es lo que padece. Pues es lo que hablábamos, ¿no? Realmente 8 años ya está muy grande, necesitamos descartar todas las patologías orgánicas para ver cuál es el problema. Entonces, bueno, con ella específicamente, Yanine acude a valoración. Es muy importante, ¿no? Porque 8 años ya está demasiado grande. Y aparte, el lenguaje no es algo tan simple como hablar. Recuerden que también hay otros componentes, como es también la fluidez, también es cómo es que yo pronuncio las cosas, cómo es que yo formo las palabras y tengo una adecuada sintaxis, o cómo es que yo uso el lenguaje y cómo lo uso en un contexto social. No es solamente la presencia o la ausencia del lenguaje lo que se tiene que evaluar, sino es el lenguaje en todas sus características, y eso, como lo mencionó la doctora Citlali, se puede hacer en una valoración de manera más completa y, por supuesto, haciendo una historia clínica bien detallada. Claro, vamos a ver, dice Yusimi Melo, hola, buenas noches, saludos. Muy bien. Luego, Yanine, el sistema USAER que tenía en su anterior colegio no le ayudaba mucho y en la escuela no trabajaban con ella.
solo la dejaban ahí hasta que se dormía. Bueno, no, eso está muy mal. Aquí, Janine, necesitamos identificar qué está pasando para ayudarla. Sí, eso es bien importante porque acuérdense que USAER, al fin de cuentas, es un apoyo que dan por parte de el gobierno, y algo que les digo mucho a las mamás es que si ustedes no están viendo resultados, obviamente una vez que son captados por USAER tienen que tener una evaluación médica. Eso es bien importante porque podríamos decir entonces que tendremos solamente identificado una pequeña parte del problema, pero no está evaluado en su totalidad. Y si no está evaluado en su totalidad por un médico especialista, entonces nos hace falta parte del diagnóstico y seguramente nos hace falta del tratamiento. Ahora, claro, es bien importante saber que las terapias, en específicamente la terapia del lenguaje, tiene parte de su éxito, tiene que ver con la frecuencia con la que se realiza. No puedo hacer una terapia, afortunadamente ellos los apoyan con una terapia a la mejor a la semana, pero esto no es suficiente. Es como si cuando nos enseñaron las tablas, que yo me acuerdo que fue muy complicado, sí, tuve que repetirlas días, claro, una la y constancia. otra vez. Claro, y sí, por ejemplo, hoy nos dicen, apréndete la tabla, pero hasta dentro de un mes la vamos a repetir y me la tienes que decir de memoria. Eso es imposible porque se necesita constancia, se necesita mucha frecuencia para que las terapias tengan una mejor respuesta. Entonces, si ese apoyo no lo están viendo en su escuela por una u otra razón, hay que buscar la evaluación, obviamente primero de un médico y luego buscar una atención profesional especializada porque este periodo es crítico y es muy importante para sus niños. Claro, recuerden, mamis y papis, que el lenguaje es el medio para el aprendizaje en todas las áreas escolares. O sea, ustedes analicen la situación así. Imagínense que su pequeño va en primero o segundo de primaria o incluso en el kinder y él tiene un trastorno puro o específico del lenguaje y tiene un problema no tan solo en expresarse, sino un problema en la comprensión. Está la maestra dando su clase, pero él no entiende ni qué está pasando. O sea, él no logra captar. Lamentablemente estos niños, si no van con un especialista adecuado, incluso pueden ser etiquetados como niños de mal comportamiento, como niños groseros, pero entiéndanlo, o sea, él está 1, 2, 3, 4 horas y no entiende qué está pasando, porque no es capaz de comprender el lenguaje, él quiere pararse y hacer algo más. Entonces, la cuestión intelectual se puede ver muy perjudicada y obviamente nosotros como padres queremos que cuando ellos lleguen a su edad adulta sean personas independientes, personas de éxito. ¿Y qué podemos hacer nosotros como padres? Identificar datos de alarma, pero no solo quedarnos ahí, sino acudir con el experto para que nos apoye y nos dé tanto tratamiento farmacológico, si es lo que necesita nuestro pequeño, como terapia conductual. Así es, eso es algo bien importante porque también dentro de los apartados del lenguaje están los niños que a lo mejor hablan pero tienen un problema, por ejemplo, de tartamudeo, o los que no pueden pronunciar adecuadamente. Estos niños empiezan a retraerse, ya no quieren hablar, ya no quieren Autoestima. Claro, ya no quieren, de hecho, ni jugar con sus compañeritos porque empiezan a recalcar los demás que hay una manera diferente de pronunciar. Entonces, esto es bien importante también que se evalúe y que se dirija a la terapia adecuada porque estas cosas también tienen solución. Y más si se identifican de manera temprana. Aquí dice Marianita Contreras Mayo. Hola, mi hijo tiene 2 años, pero solo imita sonidos de algunos animales y no dice palabras. ¿Qué puedo hacer? Bueno, este es un dato sumamente de alarma, porque como comentaba Ana, pues ya es para que a los 2 años diga 50 palabras y que incluso pueda juntar 2 palabras, que se pueda expresar. Entonces, Marianita, mucho ojo, hay que descartar las causas orgánicas. Y si se descartan y es un trastorno puro o específico del lenguaje, intervenir. Recuerda lo que decíamos al inicio del video, para las personas que se acaban de conectar, las conexiones neuronales funcionan muchísimo más en los niños pequeños. Toda intervención que se haga en niños pequeños, principalmente menores de 5 años o incluso lo más pronto que se identifiquen, va a tener un gran impacto para bien en la salud y en el intelecto y en el autoestima de nuestros pequeños, definitivamente. Sí, eso es bien importante porque acuérdense que el estímulo externo, tanto si tu niño tiene un trastorno de lenguaje
como si tiene un problema puro. Incluso algo que he visto últimamente, que es ahora que las mamis están trabajando mucho, es que a veces hay un pequeño problema de lenguaje y un retraso de lenguaje, pero parece que es por falta de estímulo. ¿Por qué? Porque también para que se lleve a cabo el lenguaje tenemos que poner un ambiente saludable para el lenguaje. Es decir, si yo estoy hablando con mi niño, no puedo estar con el celular y sí, no, sí, ve para allá. ¿Por qué? Porque no es una comunicación efectiva. Y hay otros factores importantes que se tienen que evaluar y que se pueden mencionar a la hora de la consulta, porque se hace una evaluación completa y se pregunta cómo vamos con los estímulos, se preguntan cómo está la estimulación en casa y en todos sus ambientes. Acuérdense, el estímulo no es algo que les va a sobrar, al contrario, el estímulo es algo que se va a aprovechar con esa gran cantidad de neuronas que se están conectando cuando somos niños. Entonces hay que aprovechar adecuadamente este periodo para estimular a nuestros pequeños brillitos, nuestros pequeños niños lo más que se pueda, y eso les va a ayudar muchísimo. No les va a sobrar esta estimulación, al contrario, les va a caer muy bien. Por supuesto, y también que les quede claro a los papás que no se conformen con la parte de que es que mi pequeño me entiende perfecto y platica un montón, pero yo no le entiendo y le tengo que estar adivinando, porque son problemas fonológicos. Fíjense que yo en algún momento tuve un pacientito que ya tenía 3 años y no era capaz de decir plátano, átano, o sea, eso no es normal. Y tenemos que evaluar porque entre más larga es la palabra para los niños que tienen problemas fonológicos como mariposa y dicen posa, no, o sea, y no puede contar el papá como esa es una palabra de las 50 porque no está bien estructurada y aquí ya hay un problema fonológico que también es importante porque entonces el niño no va a poder interactuar con sus compañeros, el niño va a venir a quererte contar algo y pues tú no vas a entender. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. Sí, es algo súper importante porque aparte es bien frecuente, Silvia, y así como lo mencionas, si yo le pregunto a los papás si habla, sí habla, mire, y el niño me dice las puras terminaciones de las palabras y yo no le entiendo, hay que saber que el niño va a crecer y se va a desarrollar y va a interactuar no solamente con nosotros. Entonces tenemos que darle las herramientas para que salga al mundo y no se le dificulte para nada la comunicación con sus pares, es decir, con niños de su misma edad. Nosotros lo vamos a entender, pero va a haber un mundo afuera con el que necesita comunicarse y necesitamos darle esas herramientas, pero eso que mencionas es muy, muy frecuente. De hecho, cuando somos bebés se hace mucho costumbre de hablarnos como bebé, ¿no? Como de hablarnos como en diminutivo o hablarnos como de una manera chiqueada, así decimos en Guadalajara, y la verdad es que se tiene que hablar desde que somos bebés con el correcto eso es muy importante. Y uso del lenguaje, porque si yo le estoy diciendo, ay, tu agugu, o mira tu gugu, o tu babá, entonces el niño va a aprender lo que yo le estoy diciendo, va a escuchar, va a imitar, va a ver cómo lo pronuncio, y si yo se lo pronuncio mal, entonces él lo va a pronunciar de manera también inadecuada. Claro. Entonces, miren, mami, vamos a hacer aquí un paréntesis de lo que ya dijo la doctora Ana. Datos de alarma para que tú sospeches que algo no está bien. Si tu pequeño está entre 24 y 36 meses, en la cual tendría que tener un gran repertorio de adquisiciones de habilidades lingüísticas y comunicativas, pero resulta que se maneja con palabras muy aisladas, es decir, no tiene las 50, o sea, muy aisladas. Otro, no les es fácil nombrar objetos que ya son conocidos para niños de su edad. Puede checar, bueno, su hermanito es que a esa edad ya es un objeto muy, muy fácil, la pelota, ¿no? No lo puede identificar. Dificultad para poder iniciar o decir palabras nuevas o que al momento de hablar lo pronuncie mal y que te cueste entender o más bien que lo estés adivinando. Si pasa esto entre los 24 y 36 meses, es un dato de alarma. O sea, no es normal, tienes que acudir a valoración, porque a estas alturas ya tendrás que decir las 50 palabras, unir por lo menos 2 palabras a 3 y prácticamente ya llegando a los 4 años, pues tener una conversación bastante fluida. Claro, y eso es bien importante porque se van a dar cuenta que muchos de estos problemas con las primeras terapias de lenguaje que se dan, dadas de manera adecuada, pueden tener una mejoría bien importante, o sea, cosas que se pueden resolver de manera rápida y de manera muy oportuna
pero es bien importante que en cuanto a ustedes ya les surgió la duda, parece que es, a lo mejor está un poquito retrasado, inmediatamente hay que pedir la valoración, porque a ustedes ya les entró la duda, seguramente. Claro. ¿Por qué? Porque tienen otros primos, tienen otros hijos, tienen alguien con quien hacer seguramente un comparativo y decir, creo que nos estamos atrasando un poquito, o está viendo algo diferente en el modo como se lleva a cabo este lenguaje. Ante la duda hay que consultar. Claro, y sobre todo esto, porque es que también si lo comparan con un niño que sí tiene un retraso muy significativo, no significa que el tuyo, porque su retraso sea menor, esté bien, porque exacto, los síntomas en el trastorno específico del lenguaje van a variar de cada niño, pero no significa que estén bien. Entonces, esos a veces son unos errores que nosotros cometemos, ¿no? Es que fulanito ese sí no se le entiende nada. O sea, el mío sí me dice una que otra cosa y si le pongo bastante atención, o sea, sí le entiendo. Pero no nos tenemos que cerrar, o sea, no tenemos que tomarlo como una crítica de que viene la prima y te dice, oye, como que no habla bien. No, al contrario, o sea, se están dando cuenta que ya se está saliendo de los hitos, de los parámetros esperados. Y no es que yo quiera estar con lo mismo, pero sí quiero que les quede muy claro que entre más temprano se diagnostique, entre más temprano se intervenga, entre más temprano se dé la asesoría, valoración, capacitación o tratamiento farmacológico, si es que lo amerita el caso, el niño va a tener una vida mucho, mucho más feliz y realmente es lo que queremos los papás, o sea, que nuestros niños sean sanos, felices. Eso que dijiste, Ana, me parece muy interesante. Es importante que nosotros como mamás trabajadoras destinemos un tiempo de calidad. Nosotros podemos estar laborando, en estos tiempos muchas mamis laboramos, pero el tiempo que estés con tu pequeño, dedícate a él. Uno de los tips muy importantes para que tú puedas estimular el lenguaje es hablar, decirle a él lo que estás haciendo. A ver, Pedrito, mira, estoy doblando la ropa, aquí tengo tu camisa, él está escuchando. Ah, Pedrito, tú estás jugando con la pelota y tú estás corriendo. O sea, él tiene que escuchar lo que tú haces, lo que él hace, porque entre más palabras escuche, más frecuentemente las escuche, nosotros los vamos a estar estimulando. Claro, eso es súper importante, así como dices, así me parece un tip que es genial, es un súper buen consejo, estar como si fuéramos locutores de radio, describiendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y eso es un estímulo muy importante para nuestro niño. De hecho, algo también que es muy importante y para las mamás que trabajan, por ejemplo, sé que da mucho estrés dejar a nuestro bebé en la guardería. Da como mucha preocupación de dejarlo, pero la verdad es que ya se ha demostrado que los niños que se meten a la guardería, incluso desde el año de edad, tienen muchas más probabilidades o tienen 10 veces más probabilidades de tener un mejor neurodesarrollo. ¿Y esto por qué? Porque están con otros niños que son un estímulo constante para ellos. Entonces, eso es otro punto importante también, no les dé miedo tomar esa decisión y hay que estimularlos, así como les dice uno de los tips que les dice la doctora Citlare, o incluso algo muy bueno es, por ejemplo, si ustedes no están, pueden dejarles grabados su voz o grabarles mensajitos o grabarles, por ejemplo, si ya se van a dormir y ustedes están trabajando, que les pongan alguna canción que ustedes están cantando o decirle, hola, mi amor, ya te vas a dormir, te mando un besito. O sea, no dejar de hablar, que ellos sigan escuchando su voz. Y ahorita hay mucha tecnología, la verdad que se pueden grabar mensajitos, se pueden grabar incluso videos y se puede continuar con la estimulación de nuestros niños de muchas maneras. Sí, fíjense, aquí les tengo un dato bien interesante. Basado en los estudios nacionales e internacionales que se han hecho, se estima más o menos que 8 de 100 niños pueden tener un trastorno específico del lenguaje. Y chéquense esto, el 50% puede que entre los 5 y 7 años, dependiendo de cuál sea su problema, se emparejen con los demás. Perfecto, si tu hijo es de ese 50%. Pero ¿qué pasa con el otro 50%? Van a tener dificultades crónicas del lenguaje de una gravedad variable. Entonces, es una alta incidencia, pongamos mucha atención a esta parte. Sí, es algo, me gustó mucho que me invitaras a ser parte de esta plática porque también parte de las estadísticas importantes que mencionas
es que en los últimos años se actualizó una escala de identificación de trastornos o retrasos del neurodesarrollo que se emplea a nivel de los centros de salud, a nivel muy básico y también, por supuesto, a nivel de pediatría. Y con esto se ha podido identificar de manera temprana a los niños que tienen algún trastorno del neurodesarrollo e incluso también algún trastorno del lenguaje. Entonces, de manera temprana se puede identificar y es bien importante buscar la atención en cuanto nos diga, tratar de no normalizar la conducta de nuestros niños. Si ya tenemos una pequeña alerta, inmediatamente decir, bueno, pues voy a llevarlo a valoración, que lo vea un médico especialista y que él me diga si efectivamente encuentra algún foco rojo o no. Y aparte, en estas escalas también que les menciono, o sea, ya se ha identificado, por ejemplo, que 1 de cada 5 niños presentan un problema de lenguaje. Imagínate, 1 de cada 5. ¿Cuántos niños hay en el salón? No sé, 20 niños, ¿no? Entonces, al menos 4 o 5 niños van a tener un problema de lenguaje en diferentes grados de gravedad. Incluso algunos pueden ser un problema simple, pero 1 de cada 5 niños lo pueden presentar. Entonces, esto es algo muy, muy frecuente y es algo que se puede atender de manera temprana y puede ser muy efectivo también. Nos escribe Alejandra, dice que, hola doctora Citlali, mi hijo está empezando a ir con usted y me parece que padece de su lenguaje, me gustaría que me pudiera ayudar, por supuesto, vamos a evaluarlo y vamos a poder ver en qué trastorno tiene y poder canalizarlo con los especialistas correctos. Sara Gil, hola, mi niño tiene 19 meses y solo hace sonidos ta, ta, ta con su garganta según ¿es normal? No, eso ya habíamos platicado que no. Cuando le pongo videos de onomatopeyas, le da risa, algunos sonidos es normal. ¿A dónde lo puedo llevar en Veracruz? Saludos, muchas gracias. Bueno, nosotros en Juno Doctor tenemos un equipo de profesionales que podemos ayudarte muchísimo, Sara, para poder ver exactamente cuál es el problema e intervenir de manera temprana. Alex Rosén, Dios bendiga a la doctora Citlali, también a la doctora Ana Isabel, por tan valiosa información. Muchas gracias a las mamás y a los pequeños. Y Irma Neri, ¿a dónde podemos llevar a nuestros pequeños? Les vamos a dejar los teléfonos. Nosotros nos encontramos en el puerto de Veracruz. La doctora Rodríguez está en Mérida, Yucatán. Entonces, pues estamos a la orden. También acuérdense que, bueno, la tecnología tenemos que aprovecharla y muchas asesorías se pueden hacer en línea. Ahora, una pregunta muy frecuente es, bueno, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa si yo ya descarté un trastorno orgánico y el trastorno es puro del lenguaje o específico? Hasta ahorita no se sabe como tal. Se sospecha que hay un factor genético, por eso es que en muchas ocasiones pueden decir, es que yo hablé muy tarde, ¿no? Pero es una hipótesis que se tiene hasta el momento, que hay una base genética que genera esta situación del lenguaje. Sí, es algo, dentro de las causas siempre hay cosas en la estructura del cerebro, en la estructura de la zona que se encarga de producir el lenguaje, en la estructura de la zona que se encarga de entenderlo, en las líneas que van de una estructura del cerebro a otra, el hecho de que tenga un familiar o trastorno genético. La verdad es que en la ciencia todavía no está todo estudiado y no está todo resuelto. La ciencia avanza mucho, pero la mayoría de las enfermedades no siempre tiene una explicación. Eso es cierto. En un porcentaje pequeño podemos saber de manera muy puntual, pero muchas enfermedades, así como se los menciona la doctora Citlali, hasta el momento tienen causa desconocida o quizás no hemos encontrado el estudio que nos diga esta alteración puntual es la causante. Y fíjense, quiero hacer mucho hincapié en esta parte porque no es solo de que mi chaparrito se puede deprimir, pueden hacer bullying con él. El paciente que tiene un trastorno del lenguaje no solo se va a quedar ahí, puede llegar a tener problemas gramaticales cuando el niño quiere empezar a leer, cuando el niño quiere empezar a escribir. O sea, él no está comprendiendo bien las cosas. Entonces, ellos usualmente tienen muchos problemas al conjugar los verbos. Pueden decir, yo jugaba mañana. O sea, es una situación así. O pueden cambiar los géneros, el silla en vez de la silla. O pueden incluso omitir el artículo. Entonces, fíjense cómo el lenguaje, inmediatamente cuando el niño ya va a empezar a leer, cuando el niño ya va a empezar a escribir, si no es capaz de captarlo, de entenderlo, pues tampoco va a ser capaz de plasmarlo.
Eso es algo súper, súper importante porque se vuelve como una bola de nieve. Cuando vamos rezagando ciertas actividades y después hay cierta presión por los papás de que el niño vaya en el grado acorde a su edad, y la verdad que si no se atendió cualquiera de los trastornos del lenguaje o no se está atendiendo de manera temprana, lo que vamos a hacer es que vamos a llevar al niño a un grado superior donde hay un requerimiento mayor en cuanto a la atención o el aprendizaje de nuevas cosas, pero si él tiene rezagado cierta parte, se empieza a hacer como una bola de nieve y nos vamos rezagando cada vez en más cosas, y eso le puede ocasionar, por supuesto, mucho estrés al niño, y de hecho el querer hasta ya no ir a la escuela por esas situaciones, Claro. que se siente como fuera de lugar. Por eso es bien importante darle todas las herramientas que estén a nuestro alcance para que él se desarrolle lo mejor que se pueda. Eso es muy importante y bueno, ya más o menos lo fuimos llevando de la mano, que es el lenguaje, cuando es un trastorno, las causas orgánicas, no orgánicas, un trastorno puro, las consecuencias, pero bueno, las mamis han de decir, ¿y qué puedo hacer de aquí a que yo voy con un experto? Entonces les podemos recomendar algunos tips, lo que decíamos, que decía la doctora Ana, de hablar casi como locutor, mandar audios, pero también podemos hacer muchos ejercicios en los cuales nosotros involucremos los músculos de la cara y la lengua. Por ejemplo, pueden poner a sus pequeños a soplar con un silbato. Soplar con un silbato, o para que se diviertan pueden burbujas, compren las burbujas y que soplen las burbujas o que hagan serpientes de burbujas porque están ocupando los músculos, la lengua, o también pueden con una armónica también estimular los músculos que van relacionados al lenguaje. Otra cosa que pueden hacer es con un popote, pueden poner el popote con un licuado, jugo, agua, diferentes consistencias del líquido para que el niño pueda hacer como sus burbujitas en este líquido, también les va a servir mucho. Y otro tip muy importante es pues ponerlos a ejercitar con algo muy sabroso, por ejemplo los helados. Los niños chiquitos agarran el helado y están todos batidos por aquí, por acá, entonces ¿qué hacen con su lengüita? Va la lengüita para arriba, va la lengüita para abajo, y entonces es otra manera de estimularlos. A veces los papás nos cerramos un poco por falta de conocimiento, pero en la actualidad el acceso a la información es muy amplia. Entonces hay que identificar, canalizar con el experto, nosotros estimular lo más que podamos, pero no nos brinquemos esto. También los globos les ayudan mucho, ¿verdad, Ana? Sí, también todo tiene que ver con el fortalecimiento de los músculos que tienen que ver con la articulación o el acto de hablar como tal. Y sí es bien importante que puedan ir empezando con algunas medidas, pero acuérdense que ciertos tipos de lenguaje se van a beneficiar más con estas medidas que otros. Al final de cuentas, la valoración completa es lo más importante porque depende el tipo de problema de lenguaje, Claro. qué cosas les van a servir más y qué ejercicios también van a necesitar. Sí, dice Chema a la Torre, mi hijo tiene 2 años, solo dice mamá, papá, agua y gritos. No sé, Chema, si apenas llegaste a la transmisión, pero platicábamos con la doctora que a los 2 años más o menos tiene que decir entre 50 y 60 palabras y ya tiene que poder unir dos. Sí. Mamá, agua. O sea, entonces sí, aquí ya estamos identificando un retraso en el lenguaje, hay que checar esta parte. Luego, Noelia Juárez, es normal que una nena de casi 3 años no hable, solo diga ma, pa, nada. No, bueno, realmente no es normal y su retraso es bastante severo porque está muy atrasada, que ni siquiera pueda decir toda la palabra completa, está estancada en las sílabas. Ajá, monosílabos, sí. Uh-huh. Y nos llegó acá otro mensaje, dice, hola, mi hija tiene 1 año 4 meses, solo dice papá y mamá. ¿A qué edad debo llevar la terapia? ¿Hasta los 24 meses? No. Era lo que comentaba la doctora Rodríguez. En cuanto tú sospechas que hay un trastorno, no te tienes que esperar porque las conexiones neuronales están más activas entre más pequeños. Aquí en el puerto de Veracruz, en Juno Doctors, tenemos un grupo de especialistas y la doctora Rodríguez se encuentra en Mérida, entonces pueden comunicarse a los teléfonos, aquí los vamos a dejar, pero no dejemos pasar más el tiempo. Ahora, muchos tips de los que les dimos de hablar, de hacer ejercicios con los músculos, como bien decía la doctora, ¿qué sucede si mi pequeño tiene un problema de la audición y yo estoy duro y dale solamente con hacerle ejercicios? Es que no vamos a pasar de ahí.
Por eso la valoración, esa es fundamental. Los demás son tips, son extra para poderlos ayudar, pero la identificación, primero exactamente, ok, no habla bien, ¿por qué? ¿No? Ok, ya lo englobamos aquí, ya descarté esto, sigue lo demás. Pero eso solamente lo puede hacer un experto que pues tiene una formación para lo cual y que lleva muchos años estudiando al respecto. Sí, y también, ahorita que mencionaste eso, hay, por ejemplo, a los 6 meses que se empieza con el balbuceo, a decir va, de incluso lo pueden hacer niños que no escuchan. ¿Por qué? Porque esto se da de manera automática se empiezan a aprender esas palabras, entonces es bien importante lo que mencionamos del tamiz audiológico. Y otra cosa es, por ejemplo, aunque ustedes vean que su niño tiene 6, 7 meses y está da, pero si hay un golpe fuerte y él no se asusta o no hace ni siquiera algo que se llama reflejo cócleo-palpebral, que es cuando alguien te asusta y cierras los ojos de manera automática, sin que estés viendo como tal la palmada, sino que escuchaste algo fuerte y cierras los ojos. Esto es un dato de que está escuchando el sonido que está lejano. Si su niño balbucea, o sea, dice va, pero cuando hay un sonido ni voltea, ni hace el reflejo de cerrar los ojitos, o ustedes le están poniendo un sonido de un lado y él no hace por atender, o sea, no voltea, entonces ahí también hay que preocuparnos porque él parece que no escucha y quizás esté balbuceando, pero porque es de manera automática este balbuceo. Como un instinto, ¿no? Natural. Exacto. Entonces, ese es otro punto importante también. Y casi siempre ustedes se dan cuenta porque dicen, es que se me cayó la puerta o se cerró la puerta o se cayó algo y lo vi que se asustó. Ese es un detalle de que está escuchando lo que está pasando. Claro, recuerden también que nosotros en Juno Doctors realizamos el tamiz auditivo desde el nacimiento, se puede hacer primero, segundo día de nacido. Es muy importante esta parte actual. El día de hoy estamos viviendo una contingencia terrible a nivel mundial. Sin embargo, la vacuna, por lo menos a nuestro país, no ha llegado. Pero existen otras enfermedades, y esto lo digo porque en muchas ocasiones las mamás o los papás dicen, es que yo tengo miedo pasa mucho con la vacunación, yo tengo miedo de llevarlo. Todos los médicos en la mejor medida están instaurando situaciones para proteger a los pacientes. Entonces, existen valoraciones en línea, o sea, no nos cerremos a la situación de la contingencia para no llevar a valorar a nuestros pequeños. Si para esto sí existen intervenciones muy específicas, existen tratamientos muy específicos, ya la ciencia ha evolucionado lo suficiente para poderte brindar o un fármaco o una terapia para que el pronóstico sea mucho mejor, hay que hacerlo. Esta parte no nos quedemos cerrados en lo que sucede. Sí, creo que esta fue una aportación importante de la pandemia porque anteriormente las terapias eran presenciales o presenciales, incluso las consultas también, pero algo que nos trajo la pandemia dentro de todo estas cosas lo negativo, ¿no? que hemos pasado es que se activaron muchas terapias en línea. Esto ha sido algo excelente porque también hay gente que viene a lo mejor de lugares muy lejanos y que sin embargo los lugares que dan terapia ya están ofreciendo el servicio así como estamos ahorita en línea. Les van explicando los ejercicios en compañía, los papás ahí cerca, y les explican qué hacer desde la comodidad de su casa. Entonces, esto fue una herramienta que nos trajo la pandemia y que nos va a ayudar a que no detengamos las terapias de nuestros niños. Claro, una evaluación, un diagnóstico. El tiempo en los niños, el tiempo es oro, el tiempo es cerebro, hay una frase que dice así. Entonces, es bien importante que lo aprovechemos lo mejor que se pueda. Aquí estos van a ser de los últimos comentarios que vamos a leer. Dice Yayita, buenas noches, mi hijo tiene 5 años y no realiza oraciones. Sustituye la Q por la P. No hay problema de su oído, ya que se le realizó el examen. Tuvieron varios tamices en la rama cognitiva y está bien. Era lo que decíamos, o sea, si ya descartamos una discapacidad intelectual, un trastorno autista, un problema auditivo, entonces puede que tu chaparrito Yayita encaje en un trastorno específico del lenguaje. Pero también hay que hacer una intervención, porque acuérdate que yo decía que el 50% de los niños no van a entrar al parejo con los demás,
y que van a tener graves consecuencias en esto. Entonces necesita una valoración específica. Si ya descartamos varias cosas, Yayita, tú ya estás un poquito avanzada. Dice Ana, perdón, ¿sí? Esto es bien importante porque acuérdense que el tamiz auditivo evalúa la parte externa del oído. Por eso es importante que sea evaluado por un médico, porque puede ser que la parte externa haya una adecuada captación, pero que por dentro el proceso o la vía completa de la audición tenga algún otro problema. Entonces, el tamiz auditivo realmente es el la primera evaluación que se hace, y después del tamiz auditivo, si tenemos la sospecha de que nuestro niño escucha, pero escucha menos o escucha a ciertos decibeles, hay otros estudios que se tienen que hacer. Muy bien. Dice Ana Karen Ibarra, doctora, mi hijo tiene 2 años y 5 meses y solo dice mamá, papá, no, y ya empieza a decir guagua, o sea, agua y tía. ¿Dónde puedo sacar cita? Mi hija es paciente de usted. Muy bien, perfecto. Bueno, aquí vamos a dejar todos los teléfonos y luego Daza y Beth. Buenas noches, mi hijo tiene 3 años, 5 meses y no habla. Ya lo he llevado a especialistas y nadie me da un diagnóstico. Escucha bien y dice compre muy bien, pero no logra, comprende, ha de ser comprende muy bien, no logra hablar y se desespera. Es introvertido, pero es que es introvertido por lo que decíamos, o sea, es que él no se puede expresar y le molestan los ruidos, ya no sé a dónde llevarlo. Hay que ver también, porque decíamos al inicio del video, que el trastorno del lenguaje también puede ser un dato inicial de un espectro autista. Del espectro autista y de otras enfermedades. Y de otras enfermedades, por supuesto. Entonces, Daza y Beth, comunícate con nosotros. Tenemos un equipo de expertos para poder diagnosticar exactamente qué está pasando y para que no pierdas más el tiempo, ¿no? Siempre es muy importante y es uno de los objetivos de la página de Juno Doctor, poder decirle al papá quién es el experto adecuado, o sea, no pierdan más tiempo. Esta situación tiene que ir con el neurólogo o tiene que ir con el psicólogo, o quien de manera inicial tiene que evaluarlo es él, quien le tiene que dar seguimiento para que no perdamos más tiempo, porque como dice la doctora Ana, el tiempo es, ¿cómo? A ver, repíteme el del cerebro. Tiempo es cerebro. Pues cerebro, entonces, mucho ojo. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, muchísimas gracias, Ana, Anita, porque yo así le digo, pero vamos a decirle la doctora Ana, porque ya vieron todos sus títulos nobiliarios médicos. La verdad es que es una gran amiga, yo la admiro, la respeto, porque aparte de que intelectualmente es excelente, de verdad que no me van a dejar mentir, quien la conoce como persona es un ser humano encantador. Entonces, muchas gracias por compartirnos todos tus conocimientos. Recuerden que también la pueden contactar a ella. Vamos a dejar su página, su número telefónico, si tienen familiares en Mérida. O bueno, pues ya aprovechar la tecnología, ¿no? Para que hagan asesorías en línea. Nos encantaría que los papás nos dijeran de qué otros temas les gustaría que platicáramos contigo, Anita, y pues yo encantada si tú nuevamente nos acompañas a echarnos una platicadita como esta, que creo que estuvo muy amena y espero que no los hayamos aburrido. Espero que no, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar contigo, siempre se aprenden cosas nuevas de ti y eres, ya sabes, una persona increíble, te admiro muchísimo. Tiene mucha suerte en Veracruz de tenerte, es una doctora completa en todos los sentidos. Y con mucho gusto, cuando el tema que gusten, estoy con ustedes para apoyarlos. Y ahí en la clínica la doctora ofrece también muchos servicios completos. Y es bien importante que todas sus dudas se las digan. Y con mucho gusto los apoyo en lo que necesiten. Gracias por la invitación. Muy bien, pues muchísimas gracias a la doctora Rodríguez, gracias a todas las personas que nos vieron. Por favor, compartan este video en sus muros. Las personas que no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo, por favor, que después en un ratito ahí en lo que están en el trabajo, pues le echen un ojito a este video. Muchas gracias por sintonizarnos, compártanlos, les deseo que pasen una extraordinaria noche y recuerden, la medicina del día de hoy no debe ser curativa, debe ser preventiva. Ese es nuestro objetivo. Bonita noche, muchas gracias, doctora Rodríguez. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches, gracias.